Hola amigos y amigas, los saluda David Herrera, analista político, especialista en geopolítica, y quiero retomar el esfuerzo que estamos haciendo en analizar el vecindario. Hoy vamos a analizar a nuestro segundo vecino. ¿Y de quién se trata? Bolivia. Hay que recapitular un poco la relación histórica entre Chile y Bolivia. Francamente, la relación con Bolivia comienza en el siglo, en el siglo XIX. Porque antes Chile básicamente se relacionaba con el Perú. Muy poca relación con lo que llamamos el Virreinato de la Plata. Y con Bolivia nada, porque Bolivia siempre fue en esa época lo que se llamó el Alto Perú y la Audiencia de Charca, y no estaba orientado hacia el sur, por nada. El virreinato del Perú, en cambio, ejercía una tutela administrativa sobre la Capitanía General, pero tampoco se inmiscuía demasiado, porque para ello, ni en general para el Imperio Español, la Capitanía General daba más problemas que beneficios. Primero, era una capitanía extremadamente alejada del centro metropolitano. Segundo, era una capitanía muy difícil desde el punto de vista de seguridad, que exigió con el tiempo la instalación de lo que se llamó un tercio, el tercio de la Araucanía. El tercio era una unidad militar vigente básicamente en el escenario europeo. En todo lo que era la América hispánica no habían tercios, habían milicias, habían unidades de seguridad urbana, etcétera, etcétera. Pero un ejército propiamente tal hacía que en Chile se diera esta peculiaridad. Por lo tanto, el capitán general era comandante de lo que sería un ejército expedicionario o un ejército permanente. Estamos hablando de ejércitos de entre 3.000 y 6.000 soldados o menos, que enfrentaban periódicamente combates con los indígenas a partir del Maule y luego a lo que se llamó hasta 1860-65 la frontera. Por lo tanto, con Bolivia no había relaciones, no había intereses, no había un comercio relevante. Bolivia todo se concentraba en su relación con el Virreinato del Perú, con el norte de lo que sería hoy día Argentina, pero no había vínculos coloniales con Chile. Las cosas comienzan a cambiar luego de la independencia. Chile participó activamente en la independencia del Virreinato del Perú, en colaboración con Argentina, y eso generó de inmediato una cierta distancia entre los bolivianos, cuyo nación comenzó una política de intentar hegemonizar la vida política del Perú. Tanto es así que Santa Cruz, el dictador boliviano, con apoyo de la élite peruana, que estaba muy fragmentada, instala lo que se llamó la Confederación Perú-Boliviana, que claramente era dirigida por Bolivia y muy hostil a Chile. Chile, por supuesto, de la mano de Portales, miró todo esto con preocupación, porque la instalación de un poder de tal envergadura que en el fondo resucitaba el antiguo poder del virreinato y hegemonizaba lo que era el Pacífico Sur, significaba un desafío geopolítico importante. Pero las cosas llevaron a una guerra que curiosamente fue respaldada por una parte importante de la élite peruana. Y en Yungay, Bulnes
las tropas combinadas peruano-chilenas derrotaron al dictador boliviano y pusieron fin a la confederación. En el intertanto, una conjura en Chile significó la muerte de Portales, que claramente fue el estadista del siglo XIX en Chile, el forjador del Estado-Nación y el gran impulsor geopolítico de nuestro país. O sea, Portales es clave para entender la historia nacional. Puso fin al caudillismo radicalmente, lo radicó Chile, y luego estableció los intereses permanentes de Chile, siguiendo la filosofía inglesa, nuestro grande aliado, de que Chile no tiene amigos permanentes, Chile tiene intereses permanentes. Y eso fue una visión que nos permitió durante el siglo XIX enfrentar los amenazadores conflictos que tuvimos fronterizos con nuestros tres vecinos. Pero sigamos con la historia. Chile comienza una expansión comercial hacia el norte, con mucho apoyo inglés. Se produce la importancia del nitrato y de la explotación de las guanaqueras, del guano, y empresarios chilenos comienzan a trabajar en lo que se llama la región de Antofagasta, que le pertenecía a Bolivia. Los tratados comerciales con Bolivia permitían esto, porque Chile llegaba hasta Copiapó y los capitales chilenos se dedicaban a financiar, en conjunto con los tradicionales capitales ingleses, las inversiones en el norte de Chile. El guano, luego el nitrato, luego otros tipos de productos. Bolivia vivía de la plata, de Potosí, de los impuestos que cobraba a las empresas chilenas. Y prácticamente tenía un interés mediano, casi muy bajo, en desarrollar su costa pacífica. En cambio, Chile desarrolló fuertemente su costa y su emprendimiento minero en el norte, desde Copiapó. Pero no había una pretensión chilena de apoderarse de territorio. Lo que precipitó el conflicto fue la política impositiva boliviana, que absurdamente comenzó a agravar innecesariamente, porque ya obtenía unos buenos ingresos producto de los impuestos que cobraba a las guanaqueras, y eso llevó a un conflicto que primeramente fue un conflicto económico, y luego Chile ya se vio enfrentado a un desafío, y que de alguna manera la élite chilena tomó las decisiones que tenía que tomar. Aquí siempre ha habido una mitología más de izquierda, si podemos decir, de decir que la guerra del Pacífico fue una guerra económica y bla, bla, bla. Las guerras son económicas, pero también son culturales, son ideológicas, son producto de azares. También las guerras tienen raíces de desconfianza cultural, racial. O sea, no hay una sola causalidad que genere una guerra. En el caso latinoamericano, buena parte de las guerras tenían un componente de fronteras mal diseñadas, que reflejaban el uti possidetis de la colonia y del postcolonialismo. Pero bueno, comienza la guerra. Perú comete el error, porque fue un error peruano tremendo, de aliarse en un pacto secreto con Bolivia. No lleva vela en el entierro,
no tenía ningún interés económico y nada parecido. Sencillamente, la élite peruana no tenía claro cuáles eran sus objetivos estratégicos y geopolíticos. La élite boliviana sí los tenía. Y bueno, se produce el desenlace. ¿Qué favoreció la guerra del Pacífico para Chile? En primer lugar, la fortaleza institucional del Estado chileno, en gran medida que venía de la época de la independencia y el Estado colonial chileno, que era muy fuerte, y luego la labor de Portales. En segundo lugar, el ejército chileno había terminado la campaña de reconquista o conquista de lo que llamamos la Araucanía, extendiéndose hacia el sur. Y por lo tanto tenía una élite militar preparada. En tercer lugar, el aliado inglés nos proveyó de armamento estándar y además de una marina de buen nivel. Todo eso conspiró para que Chile entrara en la guerra con las ideas claras. Chile no pretendía hacerse con territorio, pero ya que estaba en un escenario de guerra, al vencer a Bolivia y luego tener que enfrentar al Perú, se hace de dos provincias, Antofagasta y Tarapacá, llegando su territorio bruscamente desde Copiapó hasta Tacna. Y devolviendo Tacna después del plebiscito cerca del año 1925. Privando a Bolivia de su salida al mar y conquistando un territorio que no se esperaba tener bajo su jurisdicción, como era la región de Tarapacá y las importantes ciudades de Tacna y Arica. Bolivia fue derrotada y fue enclaustrada. ¿Está bien o mal eso? Si tuviéramos que revisar todos los ajustes territoriales que había en el planeta, estaríamos en guerra todos los días. Cosa de ver la situación alemana, la situación francesa, los italianos, las guerras coloniales, el desastre que dejó Europa en África, la situación asiática, que todavía hay conflictos de todo tipo, entre China y la India, entre China y Vietnam, entre Filipinas y China, entre Corea y Japón, y así podemos recorrer todo el mundo y vamos a encontrar que hay conflictos limítrofes no resueltos. Y Chile se compró un conflicto con Bolivia que no tenía antes de 1879. Y ese conflicto ha tenido las consecuencias de tener probablemente, y aquí voy a hacer la primera afirmación, el peor enemigo que tenemos nosotros como vecinos, Bolivia. Yo personalmente tengo una gran admiración por el pueblo boliviano, ¿eh? Creo que es una cultura muy interesante. Creo que los bolivianos que uno ha conocido tienen muy buen nivel, pero sus élites han mantenido una hostilidad permanente con Chile. Probablemente el mayor episodio de resolución de problemas fue el pacto entre Banzer y Pinochet. Ese pacto, que significaba un corredor que era paralelo a la línea de la Concordia, que estaba al norte de Arica, le permitía a Bolivia una salida independiente y soberana al Pacífico, quitándole hierro al eterno problema del enclaustamiento boliviano. Sin embargo,
Perú, legítimamente, de acuerdo a los tratados vigentes con Chile, no dio visto bueno a esto porque significaba perder la frontera con Chile y por lo tanto cerraba de un plumazo cualquier pretensión de eventualmente recuperar Arica y bueno, y todo lo que es el territorio perdido en la guerra. Porque tenemos que entender que la élite peruana todavía mantiene un resentimiento, claro que más disminuido, producto del último fallo de La Haya, que les reconoce una victoria psicológica y moral que descomprime mucho la tensión histórica con Perú. Al no resultar este acuerdo con Banzer, se vuelve a la situación de siempre, ruptura de relaciones y una tensión permanente junto con un trabajo de la diplomacia peruana en distintos foros que lo llevan a mantener a fuego lento la tensión fronteriza con Chile, más otros conflictos menores como el Silala y demás. Chile además le brinda a Bolivia condiciones de tránsito excepcionales, o sea, áreas de puerto absolutamente desprovistas de todo tipo de tributación, libertad aduanera para entrada y salida de productos, la construcción de un ferrocarril, Arica-La Paz, y en fin, tanto así que si bien Perú le ha ofrecido, le ha puesto a disposición zonas privilegiadas portuarias, la verdad que el flujo comercial boliviano es a través de Chile. Y los empresarios y los comerciantes bolivianos no les gusta el trato que les da el Perú y prefieren, lejos, desde el punto de vista de los datos económicos de los últimos 50 años o 80 años, fluir su comercio exterior a través de Chile y a través hacia el Atlántico a través de Paraguay, Uruguay y, bueno, y Argentina. ¿Mm? Por lo tanto, ese es el status quo hasta unos años atrás, y aquí viene el motivo por el cual Bolivia se ha convertido en el principal rival geopolítico chileno, en el más agresivo, que fue la llegada en la primera década del siglo XXI, al poder de Evo Morales y su partido, el MAS, Movimiento al Socialismo, y la creación de un Estado plurinacional. ¿Y por qué lo digo? Porque Evo Morales y García Linera, su vicepresidente, el típico blanquito que se adhiere a la visión indigenista y se convierte en el ideólogo de la visión indigenista de Evo, que comienza a instalar la idea de que la mejor manera de derrotar a Chile es una vigorosa política internacional de deslegitimación de los derechos territoriales chilenos a través de demandas que realmente son delirantes, pero llegaron al Tribunal de la Haya y que fueron derrotadas por las absurdas que eran. ¿No? Era una estrategia basada en un absurdo como ustedes conversan con nosotros y por el hecho de que conversan con nosotros están obligados a negociar con nosotros. Y por lo tanto, al negociar con nosotros, ustedes tienen que tener un resultado positivo para nosotros, que es devolución de la salida al mar. Una lógica que no se sostiene en ningún tribunal, como efectivamente la Corte ratificó, porque además suponía poner en cuestión todo, si se aceptaba una lógica como esta, todos los tratados internacionales de solución de conflictos territoriales. Todo. O sea, bastante que se aceptara la jurisprudencia boliviana
Esto podría significar, por ejemplo, en Europa, la revisión de todos los pactos y acuerdos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Alemania, por ejemplo, podría pedir el retorno de lo que fue la antigua Prusia, de parte de Polonia, y así cada país podría reivindicar viejos territorios que tienen hoy día población de esos países, pero que están en manos de otros. ¿Mm? Como son las minorías húngaras en Rumania y en la misma Polonia, o polacos que viven en Ucrania, y así podríamos estar, pero abrir un conflicto de escala inimaginable. México podría pedir la restitución de Texas, de buena parte de California y de muchos territorios que fueron arrebatados en una guerra entre Estados Unidos y México. Y así podríamos estar lo que ha perdido Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, Perú que perdió territorio en manos de Brasil, etcétera, etcétera. Se desecha la teoría peregrina que implementó la diplomacia peruana y Evo Morales, pero García Linera tenía otra visión también, muy interesante, que venía ya siendo desarrollada en los 90 en Europa por distintas ONG progresistas, que después cuaja en lo que se llamó el Foro Sao Paulo, que reunió a gran parte de las izquierdas progresistas, no socialdemócratas, que se reúnen en un minuto para respaldar la experiencia bolivariana, el ALBA, y toda esta retórica que instaló Chávez y luego ha fortalecido su sucesor, y respaldada también por Brasil. Por eso se hace el foro en Sao Paulo. Y García Linera elabora la teoría de la existencia del indigenismo latinoamericano. Y luego se instala una idea bastante artificial, como fue la existencia de un Walmap, es decir, de una nación que afecta buena parte de Argentina y de Chile, junto con un esfuerzo por debilitar al Perú en toda la zona de Puno que Bolivia ha venido realizando los últimos años. Es decir, Bolivia comienza a instalar una estrategia que tiene visos más culturales que económicos. En este periodo que van de los 90 a los 2000, nacen varias ONG y varios grupos europeos que comienzan a financiar las distintas minorías activistas en el mundo indígena chileno. Por ejemplo, se inventa la famosa bandera mapuche, inexistente, es un invento de unas ONG y de intelectuales de izquierda, mapuches o no, que comienzan a desarrollar estas teorías, tanto en Chile como en Argentina, de la existencia de un Walmap. Y adivinen quién toma este esfuerzo. Nuestros niños del Frente Amplio, nuestros chiquillos, ¿ya? Comienzan a hablar de identidades y comienzan a hablar también de naciones al interior de Chile. El concepto nación no es cualquier cosa. Nación tiene una raíz en el derecho constitucional de envergadura. No cualquiera es nación. En Chile se han inventado naciones. Por ejemplo, se habla de que los diaguitas son una nación y que la Isla Pascua hoy es una nación. Y así, de pronto emergieron
multitud de nacionalidades en Chile. Se inventa el concepto de pueblos originarios, absolutamente artificiosos, porque Chile prácticamente fue parte del Imperio Inca durante siglos. Los mapuches penetran en Chile como un pueblo invasor. No son originarios. Los picuches son mucho más originarios. Así que cuando llegan los españoles a Chile no se encuentran con una civilización ni una nación con autoridades y que construye Estado. No. El único Estado vigente en Chile antes de la llegada de los españoles es el Imperio Inca, que se extendía hasta el Maule. Y ahí es detenido por una serie de tribus muy, muy belicosas, pero que culturalmente no son nada en términos de hacerlo claramente. No hay una civilización. Con suerte hay una cultura, tampoco hay un Estado. Bueno, volviendo al tema, Bolivia nos plantea un desafío vital, estratégico en este caso, porque comienza a influir a través de García Linera y otros intelectuales en la formación de las élites progresistas nuestras, que empiezan a usar lenguaje inéditos para la izquierda chilena. Yo les quiero decir que la izquierda chilena, históricamente, siempre fue muy nacionalista. Nunca se enredó con este tipo de temas. La izquierda chilena, en todos los escenarios de conflicto exterior que ha tenido Chile, siempre ha estado alineado con el Estado chileno. De hecho, el fortalecimiento militar actual de Chile tiene su origen en Ricardo Lagos y posteriormente en la tremenda inversión que hizo la presidenta Bachelet. Los gobiernos de derecha, fundamentalmente los dos periodos de Piñera, fueron un desastre para las Fuerzas Armadas chilenas. En cambio, los gobiernos de izquierda, de centroizquierda fundamentalmente, especialmente los de Lagos y los de Bachelet, vieron el resurgir de nuestras Fuerzas Armadas, que hoy día está colocada probablemente a la par solo en Latinoamérica de Brasil. Y superior en distintas áreas a casi todo lo que hay en Latinoamérica. Y hay que reconocerle al presidente Boric de que esta tendencia se ha profundizado este año y medio. Es sorprendente, pero así es. Chile hoy día está más fuerte que nunca. Por lo tanto, el tema no iba por lo militar. El tema iba por la cultura y por el control del relato. Bolivia nos instaló un relato que estaba muy bien abonado en Chile y desconcertó a la izquierda tradicional. No a todos, ¿eh? Hubo grandes especialistas de centro izquierda, como Rodríguez Elizondo, que supieron entender la estrategia que había detrás. Mucha gente de la Defensa Nacional, que tiene su origen en el Partido Socialista, y sectores del Partido Comunista también se dieron cuenta de esto y tomaron real distancia de todas estas visiones que eran absolutamente exógenas al sistema político chileno, inspiradas por EO y por García Linera, su intelectual. Por supuesto, todo esto tuvo apoyo de una serie de instituciones, ONG y grupos nostálgicos, bien pensantes europeos, ingleses, franceses y españoles, que en su romanticismo crearon la teoría del buen salvaje, y que ahora muta al del pueblo originario oprimido, a las naciones que no han sido respetadas y que tienen que tener su propia identidad. Resultado, todo esto cuaja en el proceso constitucional que se da en Chile en el periodo más peligroso que ha vivido la nacionalidad y el Estado chileno, que fue el estallido social del 2019.
Ese fue un momento de gloria para la élite boliviana actual. ¿Por qué? Porque de pronto nos encontramos con que había una constituyente que nos estaba instalando temas que nunca habían sido tema en Chile. Vemos con estupor que se reemplaza la bandera nacional por una bandera artificial, que no se quiere cantar el himno nacional, que se rompe con la identidad cristiana de nuestro país, metiéndonos en una mitología incásica, la Pachamama y cosas como esas, que nunca han estado arraigados en la nacionalidad y en la cultura nacional, más allá de que uno sea creyente o no. Y así vemos la instalación de derechos privilegiados, un proyecto regionalizador que, tomando la legítima necesidad de descentralizar nuestro país, comienza a inventar un conjunto de instituciones regionales que significan el desmembramiento completo del Estado Nacional. Es decir, destruir probablemente lo que ha hecho que Chile sea Chile, que es un Estado fuerte y con instituciones bien consolidadas. Se intenta hacer desaparecer el Senado, crear una asamblea única, distorsionada por la presencia de, entre comillas, representantes de las naciones originarias, cierre comillas. La burla permanente de los símbolos nacionales, de la cultura nacional. Y otras ideas cada vez más extravagantes, la creación de un derecho que privilegia estas naciones, estas hipotéticas naciones. La hegemonía de derechos de propiedad y territoriales a expensas de la población chilena. El conflicto social, civil o económico que se diera entre el ciudadano chileno y los pueblos indígenas, cualquiera ellos sean y donde se encuentren, suponía una justicia que privilegiaba el interés por el solo dato de que uno de los participantes de la LITI era indígena. Bueno, este intento, más allá de tener que supone un análisis muy superior a lo que este blog pretende, constituyó la mayor posibilidad que tuvo Bolivia de destruir al Estado chileno ya y lograr las reivindicaciones. Muchos políticos irresponsables se declararon partidarios de devolver sin compensación alguna territorio chileno. No olvidemos, por ejemplo, a Ominami, a Meo. Ya, bueno, ya la casi totalidad de la actual élite que dirige el país. El 4 de septiembre se puso fin a esta aventura de una manera abrumadora. El rechazo fue total. ¿Quién lo sintió aparte de la izquierda y el gobierno que quedó sin agenda y prácticamente a la deriva? Lo sintió Bolivia. Se quedó sin relato. A esto se sumó que Argentina también percibió esta estrategia del Gualmapu de manera muy peligrosa. Y lo más curioso es que Bolivia hoy día tiene más rechazo en el Perú que Chile. Con Perú cada día tenemos más convergencia y menos animosidad. En cambio, el Perú ve hoy día que Bolivia supone una amenaza vital para su integridad territorial. Activistas bolivianos actúan en la zona de Puno con discursos secesionistas. Puno es una zona que está muy integrada por población indígena.
Esto es un dato que nos va a suponer tensiones, ya no con el Perú, sino entre Chile y Perú con Bolivia. Estuvimos muy cerca de que se intentara atacar y vencer a Chile como Estado, como nación, por parte de estos estrategas bolivianos. ¿Por qué no es la nación boliviana, el ciudadano a pie, que es culturizado con un rechazo permanente a Chile, educacional de todo tipo? Bolivia además es una contradicción en sí, porque Bolivia está dividido en dos. La Bolivia altiplánica y la Bolivia más selvática, pero también más orientada hacia la influencia argentina-brasileña, que es la región de Santa Cruz, que es probablemente la región más dinámica en términos económicos de Bolivia, y que no, el tema de la salida al mar, la verdad que le interesa muy poco nada. Ellos están en conflicto con el indigenismo eh, que ha controlado los últimos 20 años el gobierno boliviano. Otro dato que también no hay que dejar de lado es que Bolivia es una entusiasta participante de la penetración rusa, china y ahora iraní en América Latina. Las inversiones de estos tres países en Bolivia, especialmente en el tema del litio, deben alertarnos. Recientemente Estados Unidos advirtió con preocupación, que también generó mucha preocupación en Argentina, el dato de que Irán firmó un acuerdo con Bolivia por la venta de drones. Esto puede ser preludio a la instalación de una industria de drones. El rearme boliviano puede ser muy rápido. Y eso es una advertencia más que para Chile, porque Chile está muy bien armado en la zona de Copiapó, Atacama, que es la zona más peligrosa con Bolivia, para el Perú y el norte de Argentina. ¿Esto conlleva un peligro para Chile? Sí. Un rearme boliviano, respaldado por un desarrollo de materias primas que son claves para el nuevo proceso globalizador tecnológico, puede llevar a conflictos insospechados. Entonces, en resumen, Bolivia presenta un desafío geopolítico permanente a Chile. Y por lo tanto, hay que mantenerse muy atentos. Lado positivo es que Chile puede desarrollar un acercamiento más profundo con el Perú, ya que nos une hoy día un adversario común, porque hoy día el Perú tiene una amenaza de secesión de la región de Puno, real, con activistas bolivianos actuando, los ponchos rojos, que se camuflan dentro de la población de Puno y que bajo la excusa de rechazar la destitución de Castillo, son activos participantes de la protesta contra el gobierno de Boluarte. Las Fuerzas Armadas del Perú lo tienen muy claro y la élite peruana cada vez lo tiene más claro todavía. La Alianza del Pacífico además nos coloca con el Perú en una sana competencia económica en el Pacífico Sur. Y eso es positivo para Chile, no es negativo. Los intereses comienzan a entrelazarse.
Chile no tiene amigos permanentes, tiene intereses permanentes. Con excepción de un amigo permanente que es Inglaterra. Bueno, esta es mi primera aproximación a nuestro querido vecino Bolivia. ¿Se puede construir algo para adelante? Está difícil la cosa. Mientras la hegemonía esté en manos del MAS, la cosa se ve muy oscura. Por lo tanto, advertencia. Las guerras nacen no solo de lo económico, sino también de lo cultural. Y no son solo bélicas, son más que nada institucionales. Porque la guerra es la continuación de la política por otros medios, como decía von Clausewitz. En fin, difícil el vecindario, ¿eh? Difícil el vecindario. Bueno, amigos, los invito a suscribirse a este canal, a darle un tic si les ha gustado, y nos estamos viendo la otra semana para completar mi análisis sobre nuestro vecindario, con el interesante tema de Argentina, que ha tenido esta semana un vuelco tremendo con el triunfo de Mieli en las PASO o primarias argentinas. Que tengan un buen día y nos vemos.